Oramos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por esta tarde, gracias por tu presencia entre nosotros. Sabemos de que tú estás en control de todas las cosas que nos rodean y por eso te agradecemos, Señor, porque en este tiempo tú siempre estás cuidándonos, Señor, y estás permitiendo que aunque haya mortandad afuera, Señor, estamos seguros tus hijos, Señor. Y si de alguna manera hemos tenido algún familiar o alguien que ha padecido, Señor, bueno, igual te glorificamos a ti porque tú por alguna razón permites todas las cosas, Señor. Y no es que seamos fatalistas, sino simplemente conociendo el Evangelio que dice es partir y estar con Cristo es mejor que quedar en la carne. Señor, conociendo esto, que dejando este cuerpo estamos presentes a tu presencia, Señor, y en tu presencia, en tu trono. Entonces, no hay nada que perder para nosotros, Señor. Y te agradecemos por ese privilegio, Señor, que nos das. Háblanos hoy en tu palabra, ministra nuestros corazones y enséñanos lo que tú quieres decirnos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos de lleno al capítulo. Anteriormente hemos estado viendo el capítulo 2 y hemos estado tratando acerca de, como dije al principio del estudio, que los primeros capítulos de Gálatas eran autobiográficos, es decir, Pablo está tratando de justificar la manera en la que él quiere no imponer, sino quiere dar a entender que la doctrina que él ha enseñado cuando estuvo predicando por 17 años aproximadamente, no era una doctrina nueva, era el Evangelio de la Gracia, era el Evangelio del Cristo resucitado, y por eso él dedica los 2 primeros capítulos de Gálatas para certificar básicamente que la revelación que él obtuvo de Cristo Jesús era una revelación tal cual la recibieron los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces cuando él de alguna manera fue comisionado para asistir al concilio de Jerusalén, discutieron algunas cosas y las columnas que eran Pedro, Santiago y Juan, le dieron la mano en señal de compañerismo diciéndoles, está bien, no te preocupes, nosotros vamos a predicarle a los judíos, o sea, a los de la circuncisión, y tú, Pablo y Bernabé, vayan a los gentiles, es decir, los de la incircuncisión. Esclarecimos también de que no hay el evangelio de la circuncisión ni el de la incircuncisión, sino que es una metáfora para decir que los apóstoles que estaban en Jerusalén se iban a concentrar en predicarle a los judíos, básicamente porque era pues su nación y eran los primeros que ellos sentían el llamado de predicar el evangelio, y que Pablo iba a ir a predicar a las iglesias gentiles, ¿no? Por todas las cosas que Dios había estado haciendo. Entonces, en este capítulo 3, hermanos, Pablo está cogiendo un temperamento bastante, digamos, un poco álgido, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser de que Pablo estuvo fastidiado y cansado acerca de las cosas que se dieron para que él pueda escribir la carta con este tipo de lenguaje, de comportamiento. O sea, Pablo está molesto, está fastidiado, y en el último capítulo de esta epístola, Pablo dice al final, bueno, ya, así que de hoy en adelante nadie me cause más molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, ya estaba cansado de la situación que estaba pasando en las iglesias de Galacia, de la provincia romana de Galacia, y ¿cómo se llama? De alguna manera estaban siendo invadidos doctrinalmente por los judaizantes, ¿no? Y esto era bastante peligroso, ¿no? Pablo quería cortar esto de lleno. Entonces, vamos a leer el texto del 1 al 5 y hacemos el estudio pertinente, ¿de acuerdo? Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es interesante notar que en esta sección de su carta Pablo está tratando de hacer reflexionar a los Gálatas, ¿de acuerdo? Por medio de unas preguntas y una retórica de que Pablo no estaba demandando que se las respondan a él, simplemente él estaba queriendo hacer razonar a los Gálatas. Los Gálatas debían de leer esta carta con las preguntas que acabamos de leer que Pablo les estaba haciendo, y ellos tenían que al menos o bien reflexionar o analizar, ¿de acuerdo? Y responderse a sí mismos. ¿Cómo es posible que después de haber recibido a un Jesucristo crucificado como Señor y Salvador, ahora se dejen convencer por un grupo de judaizantes que les pedían circuncidarse y guardar la ley? Entonces lo que Pablo está haciendo es demostrándoles con hechos que ellos recibieron el Espíritu Santo solamente por la fe. No recibieron el Espíritu Santo con un previo conocimiento de la ley mosaica. En ese sentido, los gentiles no conocían, o de repente, por medio de los judaizantes, conocían algunas cosas de la religión judía de esa época,
pero ellos no habían sido expuestos bajo la ley, ni la rigurosidad de la ley, ni el rito de la circuncisión para creer en Dios. Sin embargo, sin todo esto, ellos creyeron en el Señor. Entonces, al ser gentiles, Pablo les predicó obviamente usando los manuscritos. O sea, Pablo viajaba con los rollos y él, enseñándole los rollos del judaísmo o del Antiguo Testamento, les enseñaba que Jesús era el Mesías efectivamente. Y lo usaba no para adoctrinar en cuanto a los rudimentos de la ley, la Torá y todo eso, a los nuevos gentiles, sino simplemente para demostrarles que las profecías, incluso la ley misma, todo apuntaba a Cristo Jesús. Entonces Pablo sí predicaba con los rollos, con el Antiguo Testamento, entre comillas, pero no era para confrontarlos con una ley que ellos debían guardar. Entonces, posiblemente esto había causado una confusión en los judaizantes cuando veían a Pablo predicar. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba usando los rollos del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, lo usaba para demostrar efectivamente que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, de la persona de Jesucristo. Ahora, también quiere hacer razonar a los Gálatas debido a este actual momento que ellos estaban viviendo. Es decir, ellos recibieron el Espíritu Santo sin conocer la ley. ¿De acuerdo? Ellos no tenían un conocimiento previo de la ley. Los gentiles, no, al menos esa región, no fue expuesta a la ley como lo fueron los hijos de Israel. No se les dio a ellos la ley. Y entonces, en ese sentido, los gentiles no tenían ni la más remota idea de lo que la ley decía, a qué apuntaba la ley, cuál era la tipología que estaba implicada en la ley y la rigurosidad de la ley. No comprendían la circuncisión, etcétera de cosas. Entonces, Pablo les quiere hacer decir a ellos de que no necesariamente ellos han recibido el Espíritu Santo por conocer esta ley que los judaizantes le querían imponer, sino por la predicación de su evangelio. Entonces, es posible, y esto siempre lo hemos venido diciendo, que algunos judaizantes eran proselitistas, es decir, una ala del judaísmo de la época predicaba el judaísmo a los gentiles. Y si algún gentil se quería convertir al judaísmo, tenía que circuncidarse, guardar el sábado, tenía que hacer todos los rituales de la ley y era aceptado como un ciudadano judío prácticamente y reconocido, ¿no? Entonces, seguro conocían algunos de ellos la doctrina de la religión judía de la época, ¿no? Pero era como una de las tantas religiones que existía en la época. En un mundo en donde era completamente gentil y pagano, ¿no? Toda la Galacia, toda la provincia y las iglesias que estaban comprendidas ahí, el judaísmo era básicamente como un 5%. El 95% de la población era pagana. Tenían el panteón de dioses griegos, tenían el panteón de dioses romanos, ¿no? Entonces, de repente el judaísmo simplemente era considerado como otra religión más. Ahora, Pablo, a diferencia del judaísmo y de otras religiones o creencias romanas, Pablo predicaba con demostración del espíritu y de poder. Entonces ahí había una diferencia, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que por la sombra de Pablo muchos eran sanados y Pablo reprendía demonios y hacía un montón de señales que evidenciaban su apostolado. Entonces, la evidencia de quienes creían en el Evangelio era básicamente por la manifestación de la persona del Espíritu Santo en ellos. Entonces, ¿qué más prueba tenían ellos de entender que el Espíritu Santo ya había entrado en ellos sin que ellos conocieran la ley? Por consiguiente, cualquier intento de un judío de judaizar a los gentiles no tenía ningún propósito y Pablo estaba escribiendo todo esto para hacerles entender a esto. Entonces, Dios siempre estaba respaldando la predicación de los apóstoles con las señales que acompañaban a los apóstoles, como para certificar ¿ya? De que la predicación era genuina, era por inspiración divina, y sellaba esta predicación a los que creían el Evangelio con la manifestación del Espíritu Santo en las personas de ellos. Es decir, como está, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Que recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, hay un incidente que me gustaría mencionar ahora en Hechos 19, del 1 al 6, lo leo rapidito, porque es importante cómo es que Pablo puede enfocarlos a los Gálatas en este sentido y tener como para nosotros un punto de referencia. En Hechos 19, 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, que Apolos era pues un judío, pero con una influencia ciertamente griega, helénica, porque el nombre Apolos es un nombre griego. Dice, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismos de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Interesante, ¿no? Eran discípulos que habían creído en Jesús, pero que no conocían acerca del Espíritu Santo. Y en Hechos 19, también del 11 al 12, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense la demostración del respaldo de Dios con la predicación que hacía Pablo. Por eso Pablo, airado, con toda autoridad, le dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? ¿Tan necios sois? Entonces son preguntas que Pablo les está haciendo para que los gálatas entren en esta reflexión. Ahora, en este versículo 1 que hemos leído, Pablo está reprendiendo dura y temperamentalmente a los gálatas. Hay dos palabras que me llaman la atención cuando hice el estudio. Y la primera es la palabra insensatos. ¿Ya? Es una palabra muy fuerte. En un contexto es un poco insultante incluso. Insensatos viene del griego anoetos, ¿ya? Que quiere decir ininteligente, quiere decir sensual, quiere decir insensato, quiere decir necio. Imagínense en la terminología que está usando Pablo. Entonces, los gálatas, Pablo está diciendo: tan necios son ustedes, ¿no? Y lo reafirma más adelante. Y la otra palabra que me llama la atención es fascinó. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, esta palabra fascinó es importante anotarla, porque se traduce por embrujar, hechizar, engañar, practicar magia negra en alguien, sobre alguien. O sea, Pablo está diciendo básicamente, lo que está implicando es algo muy serio, y lo que está tratando de hacer es hacerlo con severidad. O sea, Pablo está con un temperamento como diciendo: ¿cómo es posible que ustedes vuelvan a estas cosas que ni siquiera antes conocían a conciencia, ¿no? Con precisión? O sea, decirle necio a alguien ya es de por sí insultante, ¿no? Y esto se aplica a las personas que de alguna manera han actuado en contra de la evidencia y la enseñanza primaria que han recibido, y que además insisten en no aceptar o desechar lo aprendido. O sea, es una necedad cuando te dicen, por ejemplo: no cruces la pista en rojo porque los autos te van a atropellar. Y tú dices: no me importa, yo cruzo porque yo soy libre, y cruzas el rojo y te chancan dos carros. Entonces, eso es necedad, a pesar de la evidencia, a pesar de la manifestación de las señales y la advertencia que dice no cruzar. Uno cruza y lleva y paga los platos rotos. Entonces, eso es necedad, y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. O sea, es una palabra que está usando que tiene bastante carga de temperamental, ¿no? Entonces, la palabra insensatos necios del versículo 1 y del versículo 3 son las mismas. Era una locura inconcebible tratar de abrazar una doctrina que decía que la muerte de Cristo era innecesaria. Es interesante esto. Parecía que habían sido los gálatas hechizados o puestos bajo el maleficio de alguna influencia perversa. No tenían excusa por haberse desviado, porque Cristo, el Salvador, ya había sido presentado. Y esta palabra presentado también es interesante anotarla. ¿Por qué? Porque es como que la palabra griega tiene una connotación como diciendo: ya te he demostrado escrituralmente que Jesucristo es el Mesías, y por eso no necesitas guardar la ley. Entonces, por eso Pablo dice: ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Entonces, es interesante que Pablo está usando palabras fuertes, palabras que van a causar algún revuelo. Por eso lo decían, a veces Pablo en las cartas es dura, pero en persona es una mantequilla. Y no, es que Pablo escribía por el momento que merecía cierto tipo de temperamento de su parte. Entonces, los gálatas depositaron su fe no en un Mesías redentor en base a la ley, sino en el Salvador ofrecido por Dios conforme al pacto con Abraham. Lo que Pablo va a explicar después usando la analogía de Abraham y de la esclava y de la libre. Entonces es interesante notarlo así. Entonces, este Jesús crucificado que Pablo está predicando es suficiente para recibir la salvación y no la ley. Y los argumentos con los que los judaizantes los habían embrujado, ahora son como una persuasión, como un embrujo. Entonces, Pablo interpretaba esto como que los gálatas, que ya habían recibido el Espíritu Santo, que habían nacido de nuevo, habían sido como hechizados, embrujados por los judaizantes, ¿no? Por el verbo de los judaizantes, ¿no? Digamos, por la manera de
de la demagogia de los judaizantes, su manera elocuente de expresar la ley de memoria y todo, los habían embrujado y los gentiles gálatas que ya en cristianos estaban volviendo al judaísmo. Y era una cuestión que Pablo tenía que tratar con bastante precisión. Pablo interpretaba como un embrujo lo que les estaban haciendo a ellos, ¿no es cierto? Entonces es interesante, ¿no? Los gentiles son salvos por la fe en Cristo, al igual que los judíos, sin necesidad de circuncidarse ni guardar la ley mosaica. Este era el discurso final de Pablo. Básicamente los gentiles son salvos por la fe en Cristo, al igual que los judíos, sin necesidad de circuncidarse ni guardar la ley. Ahora, desde el versículo 2 hasta el versículo 5 que hemos leído, Pablo continúa con más preguntas con las que quiere reeducar a los gálatas, ¿de acuerdo? Entonces estas preguntas las vamos a enumerar y vamos a tratar de amplificarlas para conocer más o menos de qué está tratando Pablo de hacer entrar en razón a los gálatas. Por ejemplo, ¿no? la primera pregunta que vemos de lo que hemos leído dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo por oír con fe o por guardar la ley? Entonces, si amplificamos esta pregunta, Pablo podría estar diciendo, ellos recibieron la confirmación de la salvación con la evidente manifestación del Espíritu Santo en ellos, solo por oír a Pablo predicar a Cristo, no por obrar para ser justificados por las estipulaciones de la ley. Es decir, ellos no presentaron ningún sacrificio de un cordero para obtener el perdón de Dios, porque el Espíritu Santo no iba a venir sobre alguien que recibía a Jesús previamente. Jesús sellaba la aceptación. El Señor sellaba la aceptación de la predicación de la palabra en una persona cuando creía, derramando sobre esta persona el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces no podía el Espíritu Santo venir sobre alguien que rechazaba al Mesías, definitivamente, sea judío o sea gentil. Ahora, la otra pregunta es, cuando dice, ¿tan necios sois? En realidad le está diciendo, ¿no se han dado cuenta? O sea, eso es testarudez, es necedad lo que ustedes están haciendo. La otra pregunta sería, ¿acabarán en la carne a pesar de tener la libertad del Espíritu Santo? ¿No? O sea, acabarán en la carne. Ahora, Pablo es interesante cuando hace este paralelo, ¿no? O sea, andar en la carne guardando los rudimentos de la ley para Pablo era tropiezo para una vida espiritual. ¿Por qué? Porque la ley imponía mucha carga y por el conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado y entonces había una crisis en el hombre y por eso Pablo escribe Romanos capítulo 7. Entonces, es como decir, ustedes son necios si después de comenzar por haber recibido el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, ahora quieren tratar de agradar a Dios en su carne cumpliendo con las obras de la ley que nunca tuvo jurisdicción en sus vidas, en ustedes los gentiles. Interesante la manera en la que Pablo está haciendo estas preguntas para que los mismos gálatas se respondan a sí mismos. Pablo no estaba esperando una respuesta por parte de ellos. Pablo estaba haciendo estas preguntas para que los gálatas entren en razón. La otra pregunta que encontramos es, ¿han padecido tanto por haber creído en Cristo y por gusto? Cuando Pablo dice, tantas cosas habéis padecido en vano, ¿no? Si es que realmente fue en vano. Entonces, esta pregunta pudiéramos añadirle como que Pablo aquí les hace ver que justo la persecución que ellos padecían por los mismos judaizantes y también por los gentiles con sus religiones, porque en una época, y les digo hermanos, esto es bien preciso, en esa época ser ateo era muy difícil. ¿Por qué? Porque eran sociedades completamente religiosas. O sea, todas las sociedades creían en alguien, metafísicamente hablando, en alguna deidad, en algún dios, que bien eran los dioses romanos, otros tipos de dioses, y las culturas tenían sus propios dioses y hacían sus propios sacrificios. No existía el ateísmo o el agnosticismo como lo conocemos ahora. Entonces, los cristianos recibieron el Evangelio con la comprobación de las Escrituras y creyeron en el Mesías, recibieron el Espíritu Santo, pero eran atacados por los judaizantes y también por los gentiles que se burlaban de aquellos que se convertían en el Evangelio, como sucede ahora en la actualidad, ¿no? Cuando nosotros decimos soy cristiano, ya se ríen de nosotros, como diciendo eres un bruto y no eres intelectual, ¿no? Y así pasaba en esa época. Entonces Pablo está diciendo todo lo que han padecido ha sido por gusto en realidad, ¿no? Entonces estas personas avergonzaban a los gálatas tal vez con sus enseñanzas, ¿no? Y por el hecho de haber creído en Cristo. Entonces Pablo dice, o sea, ¿han sufrido todo esto por gusto? ¿No? Y además la última pregunta le dice, Dios que les ha dado el Espíritu Santo y ha obrado milagros en ustedes, ¿acaso lo hace porque ustedes obedecieron a una ley que habían conocido con anterioridad? ¿O solamente porque creyeron en Cristo? Entonces Dios ha obrado en medio de los Gálatas
ha hecho milagros, les ha dado el Espíritu Santo sin que ellos previamente conocieran y cumplieran los ritos y las observancias de la ley mosaica. Dios le dio su Espíritu a los Gálatas porque ellos depositaron su fe en Cristo y en el Cristo crucificado que Pablo y resucitado que Pablo les predicó. Ahora, ¿por qué se dejaron seducir y embrujar y hechizar por los judaizantes? Es algo que tenemos que responder. ¿Por qué los Gálatas, que ya habían recibido y experimentado el fruto del Espíritu Santo y experimentado el don de hablar en lenguas y todo esto, ahora querían hacerle caso a los judaizantes? Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en la vida de un cristiano en donde básicamente a veces la conversión es una emoción. Y está bien, las emociones están implicadas cuando uno recibe a Cristo Jesús. Pero si no sustentamos nuestro encuentro con el Señor, con el estudio sistemático de la palabra, con el estudio inductivo de la palabra, todo va a quedar en emoción. Y así vemos personas que llegan a la iglesia y después que están un tiempo en la iglesia se sienten felices, se sienten emocionados, se sienten emancipados, se sienten liberados, experimentan algo del poder de Dios y luego pasan de ser de esa emoción a la intelectualidad y empiezan a cuestionar y empiezan a hacer un montón de cosas porque no fundamentan su creencia o su doctrina en la palabra de Dios, sino en sus sentimientos, y entonces pueden ser convencidos por un montón de doctrinas errantes y blasfemas que están en todo el mundo que nos rodea. He conocido hermanos que han dejado el cristianismo y se han vuelto a otras religiones porque dice que encontraron la verdad. La verdad es que no estudiaron la palabra de Dios y se dedicaban a otras cosas. Y es lo que hacemos ahora, hermanos, estudiamos la palabra de Dios. Vamos con el segundo bloque. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9 dice: Así Abraham creyó, y acá ya está Pablo añadiendo las analogías con las que quiere explicar, ¿no? Por medio de estas analogías, lo que los Gálatas, lo que les estaba pasando a los Gálatas. Versículo 6 al 9 dice, del capítulo 3 de Gálatas: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. En esta sección Pablo demuestra que los judaizantes alegaban que tenían al Antiguo Testamento de su parte, ¿no? Y que consideraban a Moisés como el principal y único maestro que tenían ellos, ¿no? Los judaizantes se gloriaban de Moisés, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, Pablo está yendo un poco más atrás. Pablo está retrocediendo más atrás para hacerle ver a los Gálatas que ni siquiera los judíos habían entendido bien el asunto de la ley. ¿Por qué? Porque se remonta desde Moisés hasta Abraham. Por eso que dice, así Abraham creyó. Este así, básicamente les está diciendo, de igual manera en la que ustedes han creído en Cristo, por la fe, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin conocimiento de la ley, igualmente Abraham también creyó en Dios por la fe. Y va a explicar acá esta analogía, Pablo. Entonces Dios está justificando por la fe al ser humano, pero dio la ley en un momento específico para que este pueblo revele que era santidad y que era el perdón. Entonces, hay una pregunta, ¿cómo había sido justificado el padre de los judíos? Es decir, Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? La respuesta es simple y concreta. Abraham fue justificado por la fe, porque Abraham no tenía la ley. La ley fue dada 430 años después. ¿Cómo es que Dios imputa justicia a Abraham? Entonces, esto es interesante. Cuando dice, así Abraham creyó, significa de igual modo, de la misma manera que ustedes. Entonces, para entender esto, tenemos que remontarnos a lo que pasó en Génesis capítulo 15 y otros versículos más de Génesis que vamos a ver. Por ejemplo, en Génesis 15:6 dice, creyó a Dios y le fue contada por justicia, ¿no? Y Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, la fe que depositó Abraham en la capacidad y el poder de Dios de cumplir lo que le había prometido fue recibida y aceptada por Dios, y como resultado Dios declaró justo y justificado a Abraham incluso antes de ser circuncidado. Ojo, Abraham fue justificado por la fe en Dios antes de ser circuncidado incluso. Entonces, ¿qué fue lo que creyó Abraham para que Dios lo pueda justificar? ¿Por qué esto fue tan importante para Dios? Dios le hizo una promesa que contra toda circunstancia humana era prácticamente imposible. ¿De acuerdo? Pero esa promesa se la dio incluso antes de ordenarle la circuncisión. El plan de redención de Dios a la humanidad
la tuvo que empezar con un ser humano, y en este caso Dios escogió a Abraham. ¿De acuerdo? Dios, ¿por qué lo escogió a Abraham? Para que Dios pueda redimir a la descendencia de Abraham y a la humanidad misma, ¿no? De la misma manera, por la fe. Vamos a leer Génesis 15:1. Es necesario, imperativo leerlo para que entendamos el contexto también, porque Pablo está citando a Abraham. Génesis 15:1 dice, después de estas, Génesis 15 del 1 al 7 dice, después de estas cosas, o sea, ¿cuáles fueron estas cosas? El diezmo, la guerra que tuvo Abraham y Melquisedec, que se le presenta, y Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec, etcétera, la historia que ustedes ya conocen. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, ¿no? Vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que aún que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino el palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevaron fuera, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y acá está el versículo que está citando Pablo. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra por heredad. Entonces, Abraham creyó en la promesa de Dios, y Dios lo declaró justo. Y el plan era no solo para él, sino también para sus descendientes. Es decir, la simiente espiritual por la fe. En otras palabras, tanto judíos como gentiles van a ser justificados en la simiente de Abraham por la fe, según lo que está enseñando Pablo, y esta simiente es Cristo. En el versículo 7 de Gálatas que hemos leído, Pablo enseña que los que son de la fe son hijos de Abraham. Aunque Abraham siga teniendo, por otro lado, una descendencia física, que es el pueblo de Israel que vemos ahora en el Estado de Israel que se fundó en 1948, ¿no? Aunque Abraham tenga una descendencia física, nosotros, los que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, somos también contados como descendientes directos de Abraham, porque hemos sido justificados de igual manera que él, por la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo es la simiente y en quien reposa el pacto y el juramento de Dios. Y esto hay que notarlo con claridad. En el versículo 8 dice que Dios previó que justificaría a los gentiles tal como lo hizo con Abraham. Es decir, y dice Pablo, y la escritura previendo, ¿no? Entonces, Dios quiso justificar a la humanidad y escogió un hombre, a Abraham, lo educó en la fe, básicamente. Abraham era un idólatra. Lo educó en la fe, se le reveló a sí mismo y le dijo, si tú crees en mí, yo voy a bendecir a tus descendientes y te voy a dar una simiente por medio de la cual serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa todas las familias de la tierra? Significa todas las familias de la tierra, no solamente los judíos. Y es interesante notarla. Pablo está usando esta analogía por la razón de que está dándoles a entender de que aunque nosotros somos gentiles, ¿no? Dios nos está bendiciendo en los lomos de Abraham por la fe que tuvo Abraham cuando creyó a Dios, de la misma manera que nosotros hemos creído en Cristo. Entonces Pablo está cambiando el término naciones, ¿no? Por el resto de humanidad, es decir, no solo los judíos. Justamente por la razón de que Dios está estableciendo la justificación por la fe, primariamente, antes de darle la ley a Abraham, ¿no es cierto?, es que hace el pacto con Abraham por la fe que Abraham mostró al creerle. Y le prometió que todas las naciones pueden ser bendecidas si reconocen a la simiente de Abraham, es decir, a Cristo, como el portador de este nuevo pacto, el pacto de gracia. Entonces es necesario que leamos el pacto que Dios hizo con Abraham para comprender las implicancias en el aspecto natural y en el aspecto espiritual. El pacto de Dios tiene como propósito bendecir no solo a los judíos, sino a todas las naciones, toda la humanidad. Porque Abraham creyó con fe en que Dios podía darle un descendiente, es decir, su simiente. Sin embargo, el descendiente natural de Isaac, ¿no?, también recibió la bendición en lo natural, así como sus descendientes, es decir, Jacob, ¿no?, Isaac y Jacob, ¿no?, y el pueblo de Israel, a ellos también se les encargó la ley justamente para que la humanidad conociera los estándares de Dios en cuanto a santidad y en cuanto al perdón que Dios iba a mostrar por medio de la ley, ¿no? Porque en la ley, para que tú obtengas el perdón de los pecados, tenías que matar a un animal. Ahora Dios
mató a su hijo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ser justificados por la fe. En manos de Moisés recibieron los judíos la ley para que no solo ellos, los judíos, sino todo el mundo pudieran conocer el plan de redención por medio del sacrificio y derramamiento de sangre para el perdón de los pecados y poder ser declarados justos delante de Dios. Pero el pueblo judío falló en testificar de Dios y pensó que la ley lo era todo, olvidando el pacto que Dios previamente había hecho con Abraham, 430 años antes de Moisés, por medio de la fe. En Génesis 17, del 1 al 8 leemos: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, para heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces aquí vemos que en este pacto Dios incluye no solamente a la descendencia natural de los judíos, sino a todo el mundo, a los gentiles también, a las naciones, saldrán de ti naciones y reyes. Entonces Pablo está diciéndole a los Gálatas: así como ustedes han creído en Jesús por la predicación mía, por la fe, así Abraham también fue justificado delante de Dios antes de que existiera el sistema legal, antes de que existiera la ley, antes de que existiera la circuncisión. ¿De acuerdo? Pablo dice que la Escritura prevé que Dios va a bendecir a los gentiles en los lomos de Abraham por su obediencia. Entonces, en Génesis 12, básicamente aquí está el inicio, ¿no? Hemos hecho retroactivamente desde Génesis 9 a Génesis 15 y ahora Génesis 12, para entender cómo es que se da todas las cosas que Dios estaba haciendo con Abraham. En Génesis 12, cuando empieza el llamamiento de Abraham, Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí está. Y esto es lo que Pablo quiere demostrarle a los Gálatas. Continuamos con Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí en el versículo 10 Pablo aclara el propósito de la ley. La ley no limpiaba la conciencia de pecado, y esto hay que tenerlo claro, sino más bien traía convicción de pecado. Por medio de la dependencia de la ley, el hombre era asfixiado por la rigurosidad de la ley, y de esa manera, como la ley no impedía al pecador pecar, el pecador tenía que sacrificar a un animal inocente, ¿no? Para que su propio pecado personal sea cubierto por la sangre del animal. Y esto era un símbolo, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera la muerte del animal, ni la sangre, ¿no? que el sacerdote rociaba sobre el pecador, realmente justificaba y limpiaba al pecador para siempre. Esto lo vamos a corroborar con Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, ¿no? del 1 al 4 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí está. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque, versículo 4 de Hebreos 10 es muy importante, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, la ley no limpiaba al pecador, solo cubría temporalmente al pecador hasta que venga la simiente de Abraham en quien fue hecha la promesa. ¿De acuerdo?
Además de la rigurosidad de la ley, el solo hecho de quebrantar un solo mandamiento ya te hacía culpable de todos. Entonces la ley era muy asfixiante. Pablo aquí está, en esta sesión de estos versículos de Gálatas, Pablo está citando Deuteronomio 27-26, ¿no? Para probar que la ley demanda perfección y que hay una maldición para quienes fallan en cumplir cualquier parte de ella. ¿Qué dice Deuteronomio 27-26? Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Y Santiago refuerza este pensamiento en Santiago 2, del 10 al 11, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. En otras palabras, no hay escapatoria de la condenación si se depende de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no justificaba ni perdonaba. La ley lo que hacía es daba convicción de pecado. Ahora, en el versículo 11, Pablo está citando a Habacuc, porque dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice en Habacuc? Pablo está haciendo un salto en el tiempo desde la promulgación de la ley hasta el profeta Habacuc, ¿ya? Y demuestra que aún durante la dispensación de la ley, la obediencia legal no era la base sobre la cual alguien se justificaba para con Dios. Porque como dijo el profeta Habacuc, ¿no? Dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Lo vamos a leer. Habacuc 2, del 3 al 4 dice, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, haciendo alusión al Mesías, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo de Habacuc está citando Pablo a los Gálatas, diciéndole, ojo, aunque los judíos tenían la ley, no eran justificados por la ley delante de Dios, sino por la fe, porque el profeta Habacuc estaba profetizándole a los judíos. La fecha probable de la profecía de Habacuc fue entre los años 606 y 604 a.C., ¿no? Y está hablando acerca de la victoria que tuvo una pelea con Babilonia en Carquemis por el año 605 más o menos, ¿no? Pero es interesante cómo Pablo usa y concatena, ¿no? Todas las cosas del Antiguo Testamento para demostrar la doctrina, ¿no? Entonces, en el contexto y observancia de la ley, la justificación era remitida al futuro sacrificio de Cristo. Por eso se decía que los pecados eran remitidos. En la ley se usaba la palabra remisión para perdonar la deuda que alguno tuviera con su hermano. Jesús usó la misma equivalencia, ¿ya?, cuando habló de su sangre. En Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿De acuerdo? Entonces Jesús es la simiente de Abraham, por medio de quien nuestros pecados son justificados y perdonados cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Es en esa sangre de Cristo que nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y por eso, ¿no?, es imperiosa la necesidad de creer en el sacrificio de Cristo por la fe en Él. De otro modo, no podemos ser justificados ni por la circuncisión ni por guardar la ley. Y esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, en el versículo 12, Pablo dice que la ley no es de fe. Es interesante que se lea esto. Pablo dice, y la ley no es de fe. Gálatas 3:12. La ley no es de fe. Esto resume la contradicción que existe entre guardar la ley y el ser salvos por la fe, ¿no? Además, enseña que es imposible, según lo que dice la Escritura, porque la ley y la fe se excluyen mutuamente, ¿no? La ley y la fe se excluyen mutuamente. Entonces, el principio básico de la ley se encuentra en Levítico 18:5, que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bajo la ley, solo una obediencia perfecta podía ganar la aprobación de Dios, ¿de acuerdo? Pero puesto que era imposible lograr esta perfección estando bajo la ley solo condenaba a la persona y por eso la persona tenía que sacrificar un animal para que por medio de ese sacrificio su pecado sea cubierto. Es decir, debido a que la ley no perfeccionaba al pecador, ¿no es cierto?, no le quitaba, por ejemplo, la codicia, no le quitaba. Entonces la ley misma proveyó el medio por el cual un pecador podía ser perdonado por medio de la muerte de un inocente. En este caso, el corderito, sobre que cada pecador ponía su mano sobre el cordero, confesaba sus pecados delante del sacerdote, transmitía sus pecados al animal y el mismo oferente sacrificaba al animal y los levitas o el sacerdote agarraban parte de la sangre y le salpicaban con un hisopo en la cara y decía, tu pecado ha sido cubierto. Entonces, ese era el sistema de perdón bajo la ley, pero esto no limpiaba el corazón del pecador.
Entonces el pecado simplemente era cubierto. Entonces no había salida. La única esperanza era esperar al Mesías, quien era el Cordero de Dios, que cumpliendo la ley realmente pudo quitar el pecado de cada uno de nosotros, ofreciéndose como nuestro sustituto. ¿De acuerdo? Continuamos con el capítulo 3, Gálatas, versículo 3, 14, dice enfáticamente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, en este versículo 13 es determinante la respuesta, y es la respuesta definitiva. Cristo nos ha salvado de la maldición y condenación de la ley. Esto implica que el ministerio de la ley era el producir conciencia de pecado para que el pecador, viéndose a sí mismo incapaz de cumplir toda la ley, se entregue a Dios por la sola fe en el sacrificio que Dios mismo presentó a la humanidad. Ese sacrificio es Jesús, el unigénito Hijo de Dios. No había en la creación ningún ser humano ni ningún ángel que pueda satisfacer de manera completa, ¿ya?, y eterna la demanda judicial de Dios por el pecado. La Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Cada vez que alguien pecaba, es más, hermanos, todo el sistema sacrificial de la ley, ¿ya?, cada vez que alguien sacrificaba, o si no tenía un cordero tenía que ofrendar o quemar parte de su cosecha, o los diezmos, etcétera. Todo esto, ¿ya?, era básicamente por los pecados que se hacían estando en ignorancia, los que sin querer queriendo, como decía el chavo, se cometían. Porque habían otros pecados que eran capitales, básicamente pecados de muerte, como por ejemplo la zoofilia, el adulterio. Eran pecados, la blasfemia contra Dios, usar el nombre de Dios, era blasfemia, o maldecir al padre o a la madre era pecado capital. Para esto no había método de sacrificio de perdón, era apedreamiento inmediato. Entonces todo el sistema sacrificial era solamente para los pecados que se hacían en la ignorancia, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Y es interesante, ¿no? Entonces, Dios mismo permitió la desobediencia en Adán, producto de su albedrío, y por ende la desobediencia de toda la raza, básicamente, ¿no? Pero conjuntamente con esta permisión que Dios le dio a Adán, Dios proveyó la solución. Es decir, el Verbo de Dios, el unigénito, se ofreció voluntariamente a pagar por la pena eterna de la desobediencia y el pecado, porque el hombre merecía la condenación eterna porque desobedece y peca contra Dios deliberada y voluntariamente. Entonces, judicialmente hablando, una vez muerto el sujeto culpable, ya no hay deuda, ¿no? Pero para que la muerte del sujeto no sea eterna, entonces Cristo mismo, quien es Dios, se sacrificó por nosotros y venció la muerte porque resucitó de la muerte. Y al resucitar de la muerte nos hace herederos. Nosotros somos los herederos de Cristo Jesús, porque Él venció la muerte y proveyó salvación eterna a los que le creen y le aceptan. Ahora, ¿cómo es que nos redimió? Digamos, la parte política de la situación. ¿Cómo es que nos redimió? Se hizo por nosotros maldición. Por eso fue necesaria la encarnación. Su total identificación con el pecador era para poder llevar sobre sí mismo el pecado y obtener la redención del castigo de todos los transgresores culpables. De esa manera la maldición de la ley fue transferida a los pecadores, ¿no?, de los pecadores a Cristo, ¿no? Y Cristo nunca pecó, ¿no es cierto? Primera de Pedro 3:18, ¿no? Entonces ellos, o sea, los pecadores quedan libres de la condenación porque sus pecados fueron transferidos a Cristo. Como dije, en 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, la maldición que Pablo menciona se encuentra en Deuteronomio 21, 22, 23, que dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para los judíos, la crucifixión de Cristo fue evidencia de que estaba bajo la maldición de Dios. Pero no pudieron discernir que esta crucifixión básicamente los estaba redimiendo a ellos, si es que ellos depositaban su fe en Jesús. Pero ellos rechazaron al Mesías, aunque no todos. ¿Por qué? Porque la primera iglesia fue primitiva. Por eso Jesús dice en Juan:
Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Ahora, el versículo 14, y ya con esto estamos terminando, hermanos, el versículo 14 habla de la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? ¿No? Porque dice Pablo, para que alcance la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Bueno, básicamente la justificación por la fe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el versículo de Génesis dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Es interesante. Entonces, esta es la bendición que Dios otorga al que recibe a su Hijo. Es decir, a su Hijo, a Jesús. Es decir, la simiente de Abraham, que es Cristo. Y Pablo está enseñándole a los Gálatas, la simiente de Abraham es Cristo. Vamos a verlo en el desarrollo de esta epístola. Todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ahora, la bendición incluye un adicional en este contexto, en el contexto de la predicación del Evangelio. La bendición incluye un adicional que es muy importante para nosotros en este tiempo. El nuevo pacto que Dios estableció por medio de Cristo incluye la unión del creyente con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Por ejemplo, en Jeremías 31, del 31 al 34, Jeremías 31, 31 al 34 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Interesante. Entonces Pablo está enseñando que la promesa de recibir el Espíritu Santo es parte de este pacto que Dios está estableciendo. Y Dios mismo está diciendo, no como el pacto que hice con vuestros padres, o sea, en la ley mosaica, porque ellos invalidaron. Entonces Pablo está enseñando que parte del pacto era la promesa de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y por esto tendremos que entender también cómo es que Joel, el profeta Joel, contribuye a esto. Y es una profecía que también se cumplió porque Pedro la citó cuando predicó a las 3.000 personas el día de Pentecostés. En Joel 2, 28 al 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes darán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, de hecho, Pedro cita al profeta Joel para evidenciar el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo correspondiente a este nuevo pacto profetizado por los profetas, del cual Pablo está diciendo, un ratito, no sean necios, Gálatas, ustedes están siendo bendecidos como el creyente Abraham por la fe, por creer en la simiente de Abraham que es Cristo Jesús, ¿no? Y cómo Dios está certificando que es veraz, por medio de derramar el Espíritu Santo en ustedes. Y por eso Dios les da el Espíritu Santo ahora, sin que ustedes hayan conocido la ley. Entonces no pueden regresar a la ley que nunca tuvo jurisdicción sobre ustedes. Esto no es reconciliable. Y por eso Pablo está molesto. Entonces, un texto que también ayuda para entender está en Hechos 2 del 14 y 18. ¿Por qué? Porque es donde Pedro básicamente cita a profeta Joel. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, claro, después que cayó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, ¿no? Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es interesante, ¿no? Pedro está citando a Joel como el cumplimiento parcial de la promesa del nuevo pacto y con la evidente manifestación del Espíritu Santo por medio de lenguas y la evidente manifestación del Espíritu Santo frente a todos ellos, ¿no?
el derramamiento del Espíritu Santo y las lenguas que se aparecieron sobre ellos. Entonces, Pedro está diciendo, esto es la promesa, este es el cumplimiento. Lo que ustedes están viendo no es que estamos borrachos todos, estamos recibiendo el Espíritu Santo como prometió el profeta. Entonces, hermanos, para terminar con esta sección, ¿no? Este estudio, toda esta evidencia, ¿no? Pablo está, digamos, con toda esta evidencia, Pablo está afirmando que el Espíritu Santo fue derramado en base al nuevo pacto que Dios hizo, no el de la ley, sino el de la fe, la gracia, que precedía, que fue dada antes incluso, ¿ya? Es decir, que fue dada primero, la gracia, la fe, antes de la ley, antes del pacto de la ley. Y los que creemos en Jesús, por lo tanto somos salvos y justificados como Abraham, y la evidencia de esto es que recibimos la promesa del Espíritu Santo. Con esto los gálatas deberían estar conscientes de que ya no hay necesidad de circuncidarse, ¿no? y guardar la ley, pues al recibir a Cristo crucificado y resucitado de los muertos, Él ya pagó la deuda que teníamos con Dios por nuestro propio pecado, ¿no? Y así que nosotros tenemos, hermanos, perdón, todo el derecho de vivir nuestra libertad en Cristo. Por eso es que nosotros no estamos sujetos bajo la ley y por eso es que nosotros no observamos las ordenanzas de la ley. Hay por ahí muchas iglesias que están regresando o se dejan influenciar por una mala interpretación del Antiguo Testamento y vemos formas, vemos tipos, vemos liturgias, vemos tipos de liturgia, vemos un montón de cosas que por no un buen entendimiento, por no tener un buen entendimiento, al momento que leemos el Antiguo Testamento, leemos las leyes, las 613 leyes que están en el Antiguo Testamento, en la Torá, entonces creemos que debemos aplicar ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Pero la verdad, hermanos, es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Sin embargo, andar en la libertad de Cristo no es libertinaje tampoco. O sea, yo no puedo saltarme el decálogo. O sea, yo no puedo cometer adulterio, no puedo mentir, no puedo matar. ¿De acuerdo? O sea, no puedo hacer eso. ¿Y qué del sábado? Preguntan algunos. Bueno, el sábado simplemente es un día de dedicación a Dios. ¿Qué pasaría si estás en un trabajo en donde tienes que trabajar domingo? Porque tu trabajo, así, y con eso aprovechas a tu familia. ¿Estás pecando contra Dios? ¿Tienes que dejar ese trabajo? No. Dedícale un día que no sea domingo. Si tu día sábado es miércoles, bueno, miércoles pues le dedicas al Señor. Paras tus actividades y tienes un tiempo con Dios. Ahora, todos los días son de Dios ahora. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado, dando a entender de que ni siquiera los días. Y Pablo lo dice también en Colosenses, guardad los días, las fiestas, me temo que haya trabajado con vosotros en vano. En Gálatas también va a decir algo de eso. Entonces, hermanos, con esto yo los quiero dejar porque es imperativo que nosotros entendamos que la ley, el conocimiento de la ley del Antiguo Testamento, juega un papel importante en cuanto a que la ley devela o revela lo pecaminosos que nosotros somos. Pero no para condenarnos. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos perdonó, sino para hacernos conscientes de nuestra necesidad, de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si yo leo la ley y quiero cumplir la ley, no voy a poder. Y hay cosas que la ley me dice, estoy pecando. Sin que yo las piense, ya estoy pecando. Entonces, Jesús cuando vino, dijo, ojo, tú oíste que fue dicho, no harás esto, pero yo os digo. O sea, está diciendo, hay muchas tradiciones ahí, pero yo te digo esto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, hermanos, no nos impongamos ningún tipo de ley que ni siquiera la misma ley del Antiguo Testamento contempla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir en esclavitud. Vamos a vivir en una rigurosa esclavitud. No comas, no manejes, no gustes, no toques y vamos a estar así. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que hacer lo que nos da la gana? No. Significa que dependemos de la guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a decir qué es lo que nos conviene, qué es lo que es viable para nosotros y cuándo estamos nosotros obedeciendo y desobedeciendo al Señor. Así que, hermanos, con esto los quiero dejar, ¿no? Vamos a continuar la próxima semana con este capítulo. Solo hemos avanzado del versículo 1 al versículo 14. Espero que se me haya escuchado bien. Déjenme orar para terminar y luego hacemos los saludos, ¿sí? Padre Celestial, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y te pedimos un entendimiento preciso y puntual acerca de las leyes, Señor, del Antiguo Testamento y cómo es que se relaciona con nosotros los que somos gentiles, Señor. Que tú nos has revelado en tu palabra que no somos llamados a guardar la ley,
ni a cumplir con las rigurosidades de la ley, sino que tenemos libertad en Cristo, porque Cristo Jesús ya cumplió la ley en nosotros, y entonces nosotros ya estamos declarados justos delante de ti por su gracia y por depositar nuestra fe en Él. Así que, Señor, danos entendimiento y sabiduría y el balance necesario para tampoco vivir en un libertinaje, sino practicar la santidad, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tú dices, Señor, sed santos porque yo soy santo. Y también tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que, Señor, danos esta capacidad de discernimiento para saber hacer lo que es conveniente. En el nombre de Jesús. Amén.